8:48 de la mañana, no préstamos sino subsidios de nómina. Están proponiendo los pequeños y medianos empresarios del país. Microempresarios, una propuesta decente. Así se llama este tablero sobre el cual vamos a echar el lápiz para hablar sobre eso, lo que están proponiendo los pequeños empresarios de Colombia. María Alejandra Osorio es la representante de ACOPI de la seccional Bogotá-Cundinamarca. ¿Lo dije bien? Buenos días. Sí, señor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Dígame, por favor, estas cifras son de ustedes. Dígame, por favor, si están bien, para que ayudemos a ilustrar un poco a nuestros televidentes. Hay en Colombia 1.600.000 MIPYMES. Trabajadores, 8.300.000. Empleo formal que generan 85% y son el 99% de las empresas de Colombia. ¿Es así, esas cifras que manejan ustedes? Sí, correcto. Aproximadamente en Colombia hay 1.600.000 empresas MIPYMES formales que generan 8.3 millones de empleos formales. Estamos hablando de empleos formales, todos estos. En promedio ganan 1.500.000 pesos mensuales. Muy bien, ese es otro dato muy valioso. El gobierno ha dicho, señores microempresarios, ha dicho el gobierno, préstamos y créditos subsidiados y demás. Pero ustedes han dicho, no, señores del gobierno, por favor, subsidios de nómina. Explíquenos eso. Bueno, como ya venían ustedes comentando ahorita las experiencias de muchos empresarios a lo largo del país, especialmente acá en Bogotá, hemos referenciado situaciones de barreras de acceso al crédito derivadas de tramitología, de altas tasas, de dificultades de solvencia que tienen las empresas para poder acceder a los créditos. A eso tenemos que sumar que la estrategia de los créditos solamente va a prolongar una posible quiebra de muchas de estas empresas que, al no tener en este momento cómo asumir sus costos de producción, deben asumir esto como un costo social, que es parte de lo que hemos dicho desde ACOPI Bogotá, Cundinamarca. Sí, ustedes dicen, este subsidio de nómina debería ser para cubrir cerca del 70% del salario de estos más de 8 millones de empleados. Y eso le costaría al gobierno 8.8 billones de pesos, lo equivalente al 0.83% del Producto Interno Bruto. Correcto. Tengamos en cuenta que estamos en una economía de pandemia, lo que quiere decir que absolutamente toda la economía se va a ver afectada. Una cifra importante para contextualizar la magnitud de la crisis que estamos viviendo. Los 3 años siguientes al infarto de Wall Street representan el nivel de pérdidas que concentró un mes de pérdidas de la pandemia. Esto quiere decir que estamos ante una crisis de una magnitud descomunal, pero por supuesto afecta de manera más grave a las pequeñas y medianas empresas que conforman el tejido empresarial casi en un 99%. Sí, María Alejandra, pero ¿sí cree usted que el gobierno, que inclusive ya dijo en cabeza del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla que se estaba pensando en una nueva reforma tributaria porque lo que no hay es plata, que pueda sacar dinero, estos 8.8 billones de pesos, para cumplir estas expectativas que ustedes proponen? Es evidente que el país tiene un déficit fiscal acumulado que no es solamente derivado de la pandemia, sino que viene de manera sistemática de antes de la crisis del país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el gobierno nacional y el Estado, al igual que lo están haciendo en otros países del mundo, debe asumir gran parte del costo de esta crisis. Y el paquete de medidas económicas debe ajustarse a la realidad que estamos viviendo hoy, y más dado que se amplió la cuarentena.
Ya llevamos cerca de 27 días de cuarentena y nos faltan un tanto más. Recordemos, Juan Diego, que hoy estamos a 14 de abril. Eso quiere decir que el día de mañana muchas empresas deben estar pagando sus nóminas y en este momento la incertidumbre a hoy, 14 de abril, es absolutamente alta frente a cómo van a asumir este costo y cómo van a darle respuesta mañana a todos esos trabajadores. María Alejandra, ¿cuántas de estas 1.600.000 empresas en este momento tienen garantizado el pago de la nómina de estos empleados? Bueno, no hay una cifra exacta en este momento, pero lo que sí sabemos es que el flujo de caja aproximado para la mediana y la grande empresa, según un estudio de la Universidad de los Andes, es de 3.4 meses. Tengamos en cuenta que estos análisis se hacen sobre los balances generales y no sobre el flujo de caja de las empresas. Esto quiere decir que si para las empresas más grandes ese es el estimado, para las empresas pequeñas debe estar agotándose los primeros 15, 20 días, luego ya estamos sobre la línea límite de las empresas de menor tamaño para soportar las nóminas y todos los otros gastos en los que deben incurrir. Recordemos que si bien el problema principal por la importancia social que tiene mantener los empleos, no podemos dejar de lado que las empresas hoy no tienen para cubrir costos como los servicios públicos y los arriendos que deben incurrir todas estas empresas también. Claro, ustedes dicen dentro de su propuesta que en este subsidio de nómina el gobierno debería aportar el 70% del salario de un empleado de la MIPYME, que en promedio, dice usted, ganan 1,5 millones. Es decir, el Estado cubriría algo así aproximadamente a vuelo de pájaro, un poco más de 1 millón de pesos de ese salario. Recordemos que esta cifra del 1.500.000 está dada con parafiscales. Eso quiere decir que es un salario mínimo aproximadamente más sus parafiscales cubriendo absolutamente todo. Estamos a la espera del anuncio de los decretos que anunció el presidente de la República el pasado 9 de abril. Frente a este hay una propuesta de no pago por 2 meses de lo correspondiente en los parafiscales al aporte a pensión. Estamos muy atentos de esa propuesta, no ha salido reglamentada, al igual que los anuncios recientes sobre ampliación de créditos. Bueno, todavía no hay claridad frente a eso y si son bonos, si son créditos o qué modalidad va a adoptar. No todas las pequeñas y medianas empresas se han visto duramente golpeadas por esta pandemia. Algunas, para bien, pues en medio de la crisis, han logrado salir a flote. ¿Cómo cuáles? Bueno, Juan Diego, aquí hay que tener en cuenta que si bien hay actividades económicas que hoy por hoy están funcionando, muchas de ellas también por las limitaciones de bioseguridad no funcionan al 100% de su capacidad instalada. Se han intentado reconvertir, repensar e innovar para adaptarse a esta nueva situación. Es el caso de las cadenas de alimentos, es el caso también de algunas empresas de confecciones que están haciendo dotación para los implementos de protección de salud, etcétera. Pero debemos decir que incluso esas actividades esenciales que hoy están operando, esas actividades no están funcionando a la totalidad de su capacidad instalada y por tanto también van a tener una afectación. Es importante tener en cuenta que Sí, señor. Pero digamos, María Alejandra, que las que se han visto de alguna u otra manera beneficiadas en medio de esta crisis no se harían partícipes de este tipo de beneficios si es que los aceptara el gobierno. Correcto, esta es una propuesta. También habría que entrar a discriminar entre las actividades esenciales y las no esenciales. Según un estudio que adelantó la presidencia de ACOPI, 7.8 millones de trabajadores, ahí también hay que tener en cuenta que esta cifra incluye trabajadores informales, estarían vinculadas a las actividades llamadas no menos vulnerables, que son aquellas más vulnerables, perdón,
aquellas que se ven más paralizadas o que están en total cese de actividades. Este costo de estas actividades económicas tendría 6.8 billones de pesos, que es el 0,71% del PIB. Esta también es una cosa bien interesante a tener en cuenta porque discrimina las actividades vulnerables de las menos vulnerables, digamos. Es María Alejandra Osorio, representante de ACOPI aquí en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol y por supuesto queda explicada la propuesta que le hacen ustedes al gobierno para tratar de subsidiar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas que, como usted bien lo ha dicho, generan el 85% del empleo formal en Colombia. Feliz día, gracias. Gracias a usted y a la audiencia.